Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día en esta sesión veremos un tema relacionado a los factores que afectan la implementación de proyectos de telesalud, en donde veremos qué es un proyecto, cuáles son los componentes que se tienen que tomar en cuenta y por último cuáles son algunas recomendaciones cuando se implementen proyectos relacionados a telesalud. Primero definamos qué es un proyecto, ¿no? Un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo y presupuesto, recursos, con especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir una necesidad de un cliente, usuario o institución, ¿no? Las principales características de un proyecto son que tienen un objetivo establecido, tienen un ciclo de vida definido, es decir, que tiene un principio y un final. Por lo general, no solamente interviene una persona de una profesión, sino es multidisciplinario y es algo que no se ha realizado o nunca se ha realizado, por lo tanto existe una necesidad, ¿no? Tiene requerimientos específicos en tiempo, costo y en desempeño o cuál es el resultado que se quiere lograr. Por ejemplo, aquí en este cuadro podemos ver cuáles son aquellas actividades de trabajo rutinario y repetitivo y cuáles son aquellos que se podría considerar un proyecto. Por ejemplo, si nosotros tomamos notas en clase, eso no se puede considerar un proyecto, pero cuando hacemos una redacción de un trabajo final, eso sí es un proyecto, en tanto va a tener un inicio, un final y un entregable, ¿no? En donde es el trabajo final en sí mismo. Registrar los recibos de venta de un libro de contabilidad es un trabajo rutinario, mientras que establecer un kiosco de ventas para una reunión de profesionales de contabilidad, eso es un proyecto, ¿no? Por ejemplo, practicar escalas en el piano es un trabajo rutinario y repetitivo, mientras que escribir una nueva pieza musical para el piano, eso se puede considerar un proyecto. Como estamos viendo, entonces se tiene que diferenciar qué es un proyecto y qué no es un proyecto para poder gestionarlo y implementarlo. Un proyecto tiene un ciclo de vida, ¿no? En la primera parte se hace una definición del proyecto, en donde decir qué es lo que quiero lograr, cuáles son los recursos que voy a tener a disposición y cuánto me va a costar y cuál es el desempeño general del proyecto. Una vez definido y delimitado los aspectos de intervención del proyecto, delimitado el proyecto, se hace una planificación, es decir, dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cuáles son las fases. Y luego, una vez aprobado esta planificación inicial, se empieza a realizar la ejecución del proyecto. Y por último, se hace la entrega del proyecto. En relación a la salud, telesalud o e-salud, reiterarles que existen conceptos similares, la e-salud y la telesalud y la telemedicina. La salud electrónica o la salud global electrónica es un concepto más amplio que incluye dentro de ellas a la salud electrónica. Y dentro de estos dos conceptos está la telesalud, que está relacionado más a aspectos relacionados al tema de la prestación de servicios de salud utilizando las tecnologías de información, y la informática en salud, ¿no? Que está relacionado más al uso de la informática como historias clínicas electrónicas, sistemas expertos, mecanismos de vigilancia o utilización de Big Data, por ejemplo, ¿no? Análisis inteligentes. Estos dos aspectos en nuestra normativa, en general, la salud electrónica es el concepto más amplio. Dentro de este concepto se incluye la telesalud y un poquito más, como un subdominio, se encuentra la telemedicina. Y de manera transversal, ya que la salud móvil puede incluir alguno de estos tres aspectos, se considera también. En nuestra normativa se ha regulado que existen 4 ejes de desarrollo de la telesalud, siendo la telesalud el concepto más amplio, y la prestación de los servicios de telesalud o telemedicina es uno de los ejes de implementación, habiendo otros 3 ejes, ¿no? La gestión de los servicios, la telegestión, la información, educación y comunicación de la población, la TELIS, y el fortalecimiento de capacidades del personal de salud, las telecapacitaciones, ¿no? Eso es dentro de nuestra normativa de la regulación peruana, que se considera los ejes de desarrollo de la telesalud. Dentro del eje de implementación, prestación de servicios de salud utilizando las tecnologías de información, está la telemedicina. Y dentro de estas aplicaciones podemos encontrar diversas aplicaciones concretas, como una teleconsulta, es aquella prestación en donde hay una consulta médica o una interconsulta entre un profesional y un personal de salud. Un diagnóstico telediagnóstico por imágenes, por ejemplo, las telemamografías, es donde la interpretación a distancia de una imagen médica. El telemonitoreo clínico, es decir, la monitorización de un paciente con una enfermedad crónica. Las teleemergencias, uso de tecnologías de información y comunicación en atención de emergencias o el traslado de pacientes en ambulancias, por ejemplo.
y la televigilancia epidemiológica también incluye dentro de la prestación de estos servicios de salud. ¿Qué debemos considerar al implementar una aplicación de telemedicina? Tenemos que considerar aspectos como la infraestructura, la conectividad, el equipamiento, los aspectos legales y el aspecto organizacional. Recordar que hay dos tipos de centros, ¿no? El centro consultante es donde se encuentra el paciente y el centro consultor es aquel donde se encuentran los profesionales de la salud que van a realizar o van a resolver las dudas del centro consultante donde se encuentra el paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que según qué tipo de aplicación vamos a implementar, tenemos que tener en relación al componente de infraestructura, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, para una teleconsulta hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, tener un consultorio es un ambiente de consulta externa construido profesamente con el fin de realizar teleconsultas. Tendrá un equipamiento especializado, la iluminación acorde con que permita una mejor transmisión de imágenes, el aislamiento sonoro y también el equipamiento respectivo. Sin embargo, no todos esos generalmente se dan en aquellos establecimientos que están reconstruidos en los últimos años. Pero si es que no se cuenta con un teleconsultorio, se puede realizar teleconsultas en un consultorio donde ya se realizan consultas normales, ¿no? En donde se realiza una consulta regular, se dota de un equipamiento, se hacen las adecuaciones tanto en la luminosidad, evitando que haya fuentes de luz que ceguen o que distorsionen las imágenes, y haciendo un trabajo, escogiendo un ambiente más aislado en cuanto a sonoridad. Por último, si es que el centro de salud solamente va a realizar, va a atender teleconsultas, es decir, va a ser un centro teleconsultor, no necesariamente puede realizar teleconsultas en un ambiente de consulta externa, un ambiente asistencial, sino también un ambiente administrativo o asistencial en donde se instala equipamiento para dar respuesta a las consultas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un ambiente o una sala de reuniones del personal médico, en donde se puede realizar juntas médicas también a través de sistemas de videoconferencia, por ejemplo. En el caso de diagnóstico por imágenes, es poco frecuente que se requiera un ambiente o una infraestructura adicional a la ya instalada, en tanto todos cumplen, en general, cumplen con remitir las imágenes y un análisis, no necesariamente en la sala donde se adquiere la imagen, sino en otra sala, ¿no? En general, por lo tanto, no es necesario hacer adecuaciones o modificaciones. Otro componente importante es la conectividad, y es el componente más importante porque se requiere esta conectividad para la transmisión de imágenes o la transmisión de video o para e información para realizar las teleconsultas y la teleinmunología, ¿no? Dependiendo de la velocidad se realizará un tipo de intervención, podrá afectar la calidad, y si nosotros queremos utilizar dispositivos médicos como un teledermatoscopio o un teleotoscopio, no se puede utilizar si es que no se tiene una velocidad adecuada, ¿no? Esto afecta sobre todo en zonas rurales con limitada capacidad o con limitado ancho de banda. En el caso de imagenología, debemos de considerar que las mamografías, tomografías, resonancias tienen un gran tamaño, por lo tanto se requiere una mayor ancho de banda, una mayor conectividad. Por lo que también se requiere, según la velocidad de internet, tanto de subida y de bajada, se podrá implementar alguna intervención, ¿no? Esto también afecta sobre todo en zonas rurales y en zonas de la selva, donde los hospitales, a pesar de tener internet, su velocidad de internet no es tan alto como para transmitir imágenes pesadas como resonancias, tomografías, mamografías o incluso radiografías normales, ¿no? Lo que se está buscando es que haya un centro de datos en donde se almacene toda la información adquirida en los diversos hospitales, ¿no? Para esto se requiere una red ad hoc, una red específica para la transmisión de imágenes y que asegure una velocidad de internet adecuada, que asegure la calidad, la integridad del paquete transferido y no haya distorsiones en la imagen, ¿no? Esto es importante porque en el caso de mamografías o tomografías, lo que se requiere analizar imágenes con gran precisión, y si hay interrupciones puede afectar la calidad de la imagen y esto distorsionar el diagnóstico final. En relación al equipamiento para la teleconsulta, dependiendo de dónde me encuentre y cuántas veces realizo una teleconsulta y la necesidad, puedo tener un equipamiento básico, regular, avanzado, dependiendo de la complejidad
de los equipos, ¿no? Pueden ser equipos bastante sencillos como una laptop o equipos más avanzados como tener un equipo de videoconferencia con unas cámaras Ultra HD, con televisores con una alta resolución, dependiendo de si es que solamente voy a hacer esporádicamente algún tipo de teleconsultas o voy a estar frecuentemente atendiendo teleconsultas. Entonces, dependerá de la cantidad y complejidad del número de teleconsultas que se realicen para yo determinar cuál es el equipamiento, ¿no? El equipamiento tiene que estar relacionado a una computadora, la pantalla, unos micrófonos, unos parlantes, cámaras HD, equipos de videoconferencia, dispositivos como estetoscopios, pantoscopios, electrocardiógrafos, etc. Para el componente de equipamiento para teleimágenes y en el caso específico de telemamografía, por ejemplo, se requiere un equipo para la adquisición de imágenes que puede ser un mamógrafo digital o un equipo digital o en su defecto un digitalizador y la licencia para exportar imágenes en formato DICOM. En el caso de almacenamiento se requiere un PAX, que es un mix entre un hardware, un disco duro y un software que es el programa que permite el almacenamiento de imágenes. Y para la gestión del flujo de trabajo es un RIS, ¿no? Un RIS que permite optimizar el flujo de trabajo entre los equipos y la adquisición de imágenes y los equipos de almacenamiento, los PACs. Otro aspecto a considerar es el componente legal. Existe una normativa específica como la Ley Marco de Telesalud, la Ley de Historias Clínicas, la Norma Técnica de Telesalud, la Ley General de Salud y también existen proyectos que van a regular la implementación de proyectos en telesalud o aplicaciones en telesalud, ¿no? El reglamento de la Ley Marco de Telesalud, la Directiva de Teleconsultas, la Directiva de Diagnóstico por Imágenes, entre otros. Estas 4 son las principales normas que se pueden aplicar y que hay que tomar en cuenta durante la implementación de este tipo de proyectos. Considerar que se requiere solicitar un consentimiento informado al paciente debido a las consideraciones que se encuentran en la Ley General de Salud, la Ley de Protección de Datos, la Norma de Gestión de Historia Clínica y la Norma Técnica de Telesalud. Un aspecto importante es que las teleconsultas no se organizan solas, es decir, tiene que haber alguien detrás del médico asistencial que organice y dé facilidades para la implementación de estos servicios, ¿no? Se necesita un coordinador general de salud que pueda coordinar con todos los médicos o todas las personas que van a hacer teleconsultas, un asistente administrativo que apoye a esta persona, un responsable que sea la persona, que sea el profesional, que sea quien programe las teleconsultas, las responda, y un teleconsultor que sea el profesional que responda a las teleconsultas, el teleconsultor que realice las teleconsultas o que solicite, y el personal de soporte técnico, ¿no? Dependiendo del rol y la frecuencia en que yo realizo las teleconsultas, podré concentrar diferentes personas o concentrar los diferentes perfiles, diferentes roles en un solo profesional. Como otro aspecto organizacional son los procesos, ¿no? Se requiere identificar cuál es el proceso de teleconsulta, se requiere identificar los procesos en donde haya una solicitud de teleconsulta, la programación de la teleconsulta, es decir, cuándo se va a realizar, con quién, dónde, que se realice la teleconsulta en sí misma y un seguimiento, ¿no? Es decir, si se dio o no se cumplió las indicaciones realizadas por el médico teleconsultor. Además, se tiene que ver un proceso superior que es la gestión del paciente, en donde se le agende, se le tome sus datos, se dé sus altas y bajas, si es que hay un nuevo paciente, se refiera o no se refiera. Además, la gestión del establecimiento, si está dentro de una red, la red nacional o no, y además de los exámenes auxiliares solicitados durante las teleconsultas, ¿no? Y medicamentos. Estos son algunos procesos que se están desarrollando para la realización de estos procesos de telesalud o teleconsultas, de estas intervenciones, y también se tiene que ver el componente financiero, ¿no? Se refiere al financiamiento de la prestación a fin de hacerla sostenible. Una de las IAFAS, que es el Seguro Integral de Salud, que está relacionado con los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, ya tiene una resolución jefatural en donde reconoce estas prestaciones y además les pone un valor, ¿no? Es necesario seguir estas normas para que el establecimiento en donde se brinda estas prestaciones sean reembolsadas por este tipo de prestaciones. Algunas recomendaciones a partir de esta revisión sistemática, ¿no? Por ejemplo, se tiene que considerar cuál es la complejidad del sistema a implementar, ¿no? Si es muy complejo o no, si el equipo en el que se va a implementar esta intervención es un equipo flexible o no,
Si el nuevo sistema que yo voy a implementar en el caso de telesalud ya está relacionado, está vinculado o está alineado con las prácticas existentes o no. Y por último, el costo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta implementar, ¿no? Como les mencioné, en el tema de equipamiento, por ejemplo, hay diversas alternativas y se tiene que evaluar si es que nosotros realizamos una gran cantidad o una poca cantidad de teleconsultas como para asumir el costo de esta implementación. Otra recomendación muy importante es que se debe incluir a los principales interesados tan pronto como sea posible en el proceso de implementación. Se ha identificado que una de las principales barreras o facilitadores en la implementación de los proyectos de telesalud y telemedicina específicamente es el personal asistencial y principalmente los médicos, porque generalmente son quienes tienen mayor resistencia al uso de nuevas tecnologías a las que no se sienten cómodos. Sin embargo, si es que los médicos se sienten cómodos con esa tecnología y evidencian una ayuda, son los primeros en incorporarse. Por lo tanto, cuando se realice un proyecto de telesalud o telemedicina, se tiene que incorporar dentro del proceso de planeación e implementación al equipo asistencial y específicamente asistencial médico si es que está relacionado a una prestación de telemedicina, ¿no? También se tiene que considerar que se debe contar con un adecuado soporte financiero, ya que estas intervenciones no necesariamente reditúan inmediatamente por un alto costo de inversión. Se tiene que adoptar estándares de interoperabilidad, seguridad y privacidad para mejorar la aceptabilidad de la implementación debido a los requerimientos normativos en nuestro caso y la extensión o la generalización de estos proyectos, ¿no? La planificación de la implementación es un paso crítico. Hay que identificar cuáles son los pasos, los entregables, quiénes son los que nos pueden ayudar en la implementación, los actores claves estratégicos para conseguir su apoyo, ¿no? La capacitación y educación a todos los involucrados es un aspecto fundamental. En la medida que conozcan y incorporen dentro de su práctica aquellos conocimientos relacionados al sistema que se quiere implementar, disminuirá su resistencia e incrementará su aceptabilidad. Por último, el seguimiento y la evaluación y adaptación de los sistemas ayudarán a cumplir los objetivos previstos, mejorarán los beneficios e identificarán las barreras que están ocurriendo durante la implementación de nuestro proyecto. Bueno, con esto hemos terminado, hemos visto qué es un proyecto, cuáles son los aspectos a considerar dentro de un proyecto de implementación de telemedicina y finalmente hemos terminado con algunas recomendaciones sucintas relacionadas a cómo debemos implementar o qué factores debemos tener en cuenta cuando se realice o se implemente un proyecto de telesalud y telemedicina. Muchas gracias.